Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a analizar juntos el Salmo 34, ese salmo que nos muestra cómo el Señor nos está esperando siempre. Ese salmo que nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que quienes tenemos que buscar a Dios somos nosotros. Porque muchas veces estamos apartados de Dios, metidos en el pecado. Y por supuesto que bien dice la Sagrada Escritura que todo pecado tiene su consecuencia. Es decir, si nosotros nos metemos en el pecado, vamos a tener consecuencias negativas en nuestra vida. Sean esas consecuencias que llegan inmediatamente o muchas veces el Señor espera y nos da oportunidades para cambiar. Y resulta que el ser humano se aferra a su pecado. Y finalmente, como no se toma la oportunidad, llegan esas consecuencias. Por eso dice, ¿verdad?, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Eso está ya en Sirácides capítulo 5 o Eclesiásticos capítulo 5, porque en algunas Biblias aparece como Eclesiásticos y en otras como Sirácides, ¿verdad? Pero en realidad era el mismo. Y que es importante entender que los que tenemos que buscar a Dios siempre somos nosotros. El Señor nos espera con los brazos abiertos. Dios sabe que nosotros no somos perfectos. Dios nos conoce con nuestras virtudes, pero también con nuestros defectos. Ahora, ¿qué espera Dios de vos, de mí, de todos nosotros? Que nosotros decidamos cambiar, que nosotros nos esforcemos por comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Por eso siempre, si nos vamos a los 4 evangelios, encontramos que Jesús desde un principio decía, cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Siempre Dios espera cambio, pero nosotros somos quienes tenemos que cambiar. Dios quiere que nosotros decidamos esforzarnos, poner de nuestra parte, luchar contra aquellos males que nos llevan a pecar, con esas tentaciones que vienen a nuestra mente para que nosotros caigamos en el pecado y nos apartemos de Dios. Porque en realidad el pecado lo que nos hace es destruir, nos aparta de Dios. Dice en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 10, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que viene a hacer el diablo en nuestra vida. Ahora, el diablo no es externo,
El diablo está ahí dentro nuestro, en nuestros malos deseos, en todo aquello negativo que nosotros queremos hacer. Y nosotros tenemos que aprender a quitar eso en nuestra vida. Por eso, ¿a qué viene? Viene, dice, a robar. ¿Qué es lo que roba en un principio? Tu paz. Cuando entra la tentación en la mente de la persona, se acaba la paz, se acaba la alegría, porque te incita a caer en el pecado, pero va a tener mucha fuerza si vos no rechazás esa tentación. ¿Cómo se rechaza la tentación? Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo y capítulo 4 del Evangelio de San Lucas te enseña las tentaciones en nuestras tres partes, en el espíritu, en la mente y en el cuerpo. Se rechaza con la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros leamos y nos fortalezcamos en la Sagrada Escritura, porque eso viene de Dios. Entonces, ¿cómo vas a rechazar la tentación con tus fuerzas? Nosotros no tenemos fuerza contra el mal. Tenemos que usar la fuerza de Dios. Y dice en el capítulo 1 de las cartas a los romanos, la palabra de Dios es fuerza de Dios. Por eso que tenemos que tomar esas fuerzas que vienen de Él, esas fuerzas que vienen de Dios. Así podemos rechazar esa tentación. Entonces, ¿qué te roba? Te roba tu paz, tu alegría, tu tranquilidad. Y una vez que caíste en el pecado, pasas al segundo punto, que dice matar. ¿Quién mata? Tu relacionamiento con Dios. Porque cuando vos pecás, o cuando pecamos, cualquiera de nosotros, me incluyo, nosotros nos apartamos de Dios, porque elegimos el pecado. Y entonces ahí matamos nuestro relacionamiento con Dios. Matamos nuestro estado de gracia, es decir, en vez de estar en la gracia de Dios, pasamos a estar en estado de desgracia, sin la gracia de Dios. Y ahí nos quedamos a expensas de todos los males del mundo. Por eso que después el siguiente paso es la destrucción. Puede hacer con nosotros lo que quiere. ¿Cómo comienza la destrucción? De adentro para afuera. Viene a destruir nuestro interior, nuestro corazón, nuestro relacionamiento con Dios. Y una vez que nosotros nos destruimos, comenzamos también a destruir nuestro relacionamiento con los demás. Por eso es tan importante entender que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar a Dios y es permanecer con Dios e ir saneando nuestro interior, nuestro corazón, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. La palabra de Dios sanea todo, todo. Por eso siempre nos lleva a cambio de vida, cambio de actuar, cambio de manera de hablar, cambio en un 100%, porque es muy diferente la persona cuando acude a Dios y le tiene a Dios en su corazón que la persona que se deja guiar por el mundo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor.
En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de la importancia de conocer la Sagrada Escritura y dijimos que hoy íbamos a leer el Salmo 34, el cual dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. En todo tiempo tenemos que estar dando gracias a Dios por tantas bendiciones que Él derrama sobre cada uno de nosotros. Me puedes decir, es que mi vida es un desastre en este momento y me pasan 1000 cosas malas. Eso es porque solamente estás mirando las cosas malas, pero el tener vida es una bendición. El tener un plato de comida es una bendición. El tener salud es una bendición. El tener alguien que te quiera, sea familiar, sea amigo, es una bendición. ¿Será que nos damos cuenta que aunque no tengas nadie que te quiera, Dios te ama? Y esa es una bendición. Por eso tenemos que dar siempre gracias a Dios. Por eso nuestra boca, dice acá, no tiene que cesar de alabarle, decir: gracias Señor, gracias por tantas bendiciones, gracias por tu amor, porque Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Miren que nosotros somos pecadores, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, aunque sea de pensamiento podemos pecar. Y el Señor nos perdona siempre, nos espera para que nosotros arrepentidos le busquemos a Él, porque nosotros podemos buscarle a Él y no estar arrepentidos, con el simple reconocimiento de nuestro error, pero ahí no estoy arrepentido. Entonces Dios va a esperar que yo me arrepienta para poder perdonarme. Si yo reconozco que tengo rencor en contra de alguien, pero no le quiero perdonar, y es más, le quiero devolver, quiero que le vuelva lo que me hizo, yo no estoy arrepentido. Yo no estoy perdonando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fíjense
el perdón, que es todo un tema en la Biblia. El perdón es una decisión. Decido perdonar, por ahí comienza. Decido perdonar. Y comienzo a rezar por esa persona, aunque me cueste, no porque yo quiera, sino porque es algo que Dios me pide. Jesús nos dice, recen por sus enemigos y sus perseguidores. Jesús nos dice que ese es el camino. Sí, pero no me puedo olvidar todo lo que me hizo, lo que me dañó, lo que me hirió, lo que me agredió. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu yo o a Cristo o a Jesús? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros obedecemos a lo que nos dice la palabra de Dios, esa palabra comienza a causar efecto en mí. Esa palabra comienza a cicatrizar esa herida que muchas veces está muy abierta. ¿Por qué? Porque la agresión fue muy grande, porque el dolor fue muy profundo. Y por eso, fíjense cómo comienza el Salmo. Tengo que mirar las bendiciones y tengo que mirar que Dios me regala muchas cosas buenas en mi vida para poder entender que el camino para poder seguir recibiendo esas bendiciones es simple y llanamente obedecer a Dios. Sí, pero me cuesta. Y sí, perdonar cuesta. Pero es tan profundo el tema del perdón que cuando Jesús nos enseña, el Padre Nuestro, donde nos enseña a pedirle a Dios que nos perdone, todos necesitamos el perdón de Dios para nuestras ofensas, para poder recibir su perdón, dice Jesús al terminar, queda bien claro que si ustedes perdonan las ofensas a los hombres, el Padre del Cielo los perdonará a ustedes. Y si ustedes no perdonan las ofensas de los hombres, el Padre del Cielo no los perdonará a ustedes. Y todos, vos, yo, todos sin distinción, algún día nos vamos de esta dimensión. Sí o sí, eso es algo seguro. Y todos necesitamos el poder de Dios, del perdón de Dios, porque si yo no recibo el perdón de Dios, no puedo llegar a la salvación. Y en la Biblia te explica claramente, hay salvación y hay perdición. ¿Dónde querés estar? Y el purgatorio es aquel que está purgando que va a llegar a la salvación. Pero va a llegar, dos destinos finales nomás nos habla la Biblia. Salvación o perdición. Si yo no me arrepiento de mis pecados, si yo no obedezco a Dios, si yo no hago lo que Él me dice, no voy a poder llegar a la salvación. Y esto es muy importante. Por eso es necesario darnos cuenta de las bendiciones que tenemos para poder recibir el perdón de Dios cuando yo me arrepiento, cuando yo reconozco mi error. Dice, mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Aprender a darnos cuenta que todas las bendiciones, todo lo bueno que nos pasa a vos, a mí, tener salud, tener familia, tener paz, tener vida, viene de Dios. Entonces tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo, aunque el mundo se burle, ese problema del mundo. Aunque la gente se ría, ese problema de la gente. Jesús en todo momento daba gloria al Padre, gracias al Padre. Él se manifestaba y decía que todo venía del Padre. Y Jesús es nuestro maestro de vida. Él nos enseña cómo tenemos que comportarnos. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Darnos cuenta qué grande es Dios. Qué grande es Dios, que nos ama, que nos conoce a cada uno de nosotros
sin ser merecedores, pero sin embargo, Él nos llama a vos, a mí, a conocerle, a acercarnos a Él. Nos llama a transformarnos, a limpiarnos, a purificarnos, a darnos una vida nueva. Y dice posteriormente, busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Siempre que vos clames a Dios en oración, siempre que vos le busques a Dios, Él te va a dar una respuesta. El grave problema es que el ser humano no sabe leer las respuestas de Dios, no se da cuenta de las respuestas de Dios. Y tenemos que aprender a darnos cuenta que cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros le pedimos algo a Él, Él nos responde. ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Sí, muchas veces nos dan el acto lo que le pedimos. A veces nos dice, espera, todavía no es el tiempo. Te voy a dar, pero más adelante. Y en ese proceso en que esperamos, crecemos en la paciencia, crecemos en la fe y nos va moldeando. Y va mostrándonos muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar. Pero tarde o temprano nos damos cuenta que escuchó nuestra oración y que nos da lo que le pedimos. Y a veces la respuesta es, no precisamente no te voy a, sino te voy a conceder algo mejor. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta que lo que le pedimos nos puede causar daño o es contrario al querer de Dios o está quizás lleno de sentimientos negativos y no buenos. Entonces Él siempre nos va a dar lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso con Dios no tenemos que tener miedo, sino tenemos que tener el valor, la alegría, la seguridad de que estamos protegidos por aquel Padre que nos ama tanto y que quiere lo mejor para vos, para mí, para cada uno de nosotros. Mírenlo y quedarán iluminados, no asomará en sus caras la vergüenza, porque Jesús nos dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, yo soy la luz. Y realmente cuando nosotros nos acercamos a Dios, esa luz de Cristo nos ilumina. No es que nosotros tenemos luz propia, no, eso no. La luz de Cristo nos ilumina. La palabra de Dios ilumina nuestra vida. Su presencia ilumina nuestro interior. Cristo siempre nos ilumina, pero con su luz. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Yandé Yarañé. Estábamos leyendo el Salmo 34 e íbamos versículo por versículo analizando qué nos dice Dios a través de este salmo hermoso. Y dice, este pobre gritó y lo oyó el Señor y lo salvó de todas sus angustias. El Señor, lo primero que hace cuando te ve angustiado, cuando te ve preocupado, cuando te ve con dolor, es regalarte su paz. Cuando vos le buscas, por eso dice, busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Eso te dice primero. Si vos le buscas a Dios, Él te va a dar paz. Y saben que a veces la persona cree que esa paz es instantánea, pero en realidad dice más adelante que nosotros tenemos que aprender a permanecer en la paz. No es cuestión de buscar y que la paz se extinga en un ratito. Es aprender a mantenernos en la paz, a quedarnos en la paz. Y para eso tenemos que quedarnos con Dios, porque la paz de Dios llega cuando nosotros permanecemos con Él. Entonces dice, Él nos salva de esa angustia, de esa preocupación, de esa desesperación, de esa tristeza. Él nos salva. Él nos vuelve a dar con su presencia su alegría. Acampa el mensajero del Señor junto a los que lo temen y lo salva. El mensajero del Señor, el ángel de Dios, que Dios pone en tu vida y que se va a quedar contigo. El ángel de la guarda, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que viene a quedarse contigo. Y bien dice acá, ¿verdad? Pero para eso hay que pasar por el temor de Dios para que Él nos salve. El temor en la Biblia no es miedo, es respeto. Es ese respeto que cada uno de nosotros tenemos que tener a Dios. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en Él asilo. Si vos no experimentás con Dios, si vos no le buscas a Dios, si vos no le pedís a Dios, nunca vas a poder saber si funciona. Por eso es tan importante el conocer la palabra de Dios. El conocer la palabra de Dios se pasa por 3 etapas: conocimiento, aceptación y práctica. Lo primero es el conocimiento. Tengo que leer, tengo que analizar. No es como yo quiero, es como Dios dice. La aceptación. Acepto que lo que tengo que hacer en mi vida es lo que Dios me pide y no lo que yo quiero. Acepto que la palabra de Dios es lo correcto. Ok. Si ya pasé por esa aceptación, después voy a llegar a la práctica y voy a hacer lo que me pide Dios. Esa práctica que es fundamental. Respeten al Señor todos los fieles, pues de nada carece quien lo teme. El Señor no va a permitir que te falte nada. ¿Saben que eso se llama también divina providencia? Pero viene como consecuencia de que vos obraste de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso dice, respeten al Señor todos los fieles, es decir, respetar su palabra, respetar y obedecer su palabra. Hacer lo que Cristo nos enseñó, lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y no te va a faltar nada. Dios se va a encargar de proveer dónde, cómo, cuándo. Dios se va a encargar. ¿Crees o no crees? Por eso fíjense, todo eso tiene lo que se llama una enseñanza correlativa, porque te dice, te das cuenta que Dios es mucho más grande de lo que vos te puedes imaginar. Te das cuenta de la grandeza de Dios. Ok, ese Dios es el que no va a permitir que te falte. Ese Dios es el que va a entregarte tu divina providencia, lo que vos necesitas ahora. Primero nos pide que nosotros
entendamos que tenemos que darle ese primer lugar a Dios, que tenemos que obedecer a Dios, que tenemos que conocer su palabra, que tenemos que actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos analizando juntos el Salmo 34 y decía en el versículo 13: evita el mal y realiza el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. Tenemos que aprender a no mezclarnos con los males y eso implica no hacer el mal. ¿Cuáles son las maneras de pecar? Pensamiento, palabra, obra y omisiones. Hay 4 maneras. Entonces, viene el mal pensamiento, rechazo. ¿Cómo hago para rechazar? Repito palabra de Dios, agarro mi Biblia, leo. Las palabras malas que quiero emitir, no las digas. Con las palabras podemos construir, pero también podemos destruir, podemos herir. Podemos dañar muchísimo. Entonces recemos. ¿Qué rezo? El Padre Nuestro es palabra de Dios. Abrí tu Biblia, busca, vas a encontrar un montón de palabra de Dios y vas a encontrar también oraciones. Rezá como la Virgen rezó. El Magnificat. Tanto tenemos en la palabra de Dios para rezar. En la obra no hagas, porque acuérdate siempre que si haces el mal te va a volver el mal tarde o temprano, siempre. Entonces no hagas daño, no hagas el mal. Sí, pero me hizo. Reza por esa persona que te hizo daño, reza por ese que te agredió, reza por ese que te lastimó, pero vos no hagas. Vos mantenete en la fidelidad a Dios. Y cuando puedas hacer el bien, hacelo siempre, porque si no,
puedes caer en el pecado de omisión. Siempre hace el bien, que Dios te va a premiar. Dios está esperando que vos hagas el bien. Después nos dice, busca la paz y ponte a perseguirla. No pierdas tu paz, no dejes que nadie te robe tu paz. Mantenete siempre prendido, pegado a Dios. Así es tan gráfico allá en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser como ramas prendidas a la vid, porque la rama es por donde sale el fruto, pero las ramas que se secan, que se desprende de la vid, se secan y no sirven más que para echarle al fuego, dice. Entonces, queremos mantenernos en la fidelidad a Dios, pues seamos como ramas fuertes, prendidas a la vid que es Cristo. Nunca nos apartemos de Él y tratemos de dar siempre frutos agradables al Padre. ¿Cuáles son los frutos? Capítulo 5 del Gálatas. Lee de la carta a los Gálatas. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Dónde estamos? Dice, Dios aparta su cara de los malos para borrar su nombre de la tierra. A los justos, empero, Dios los mira y escucha atentamente sus clamores. Cuando claman a Él, los escucha y los libra de sus angustias. El Señor está atento a nuestras oraciones. El Señor está mucho más cerca de lo que nosotros no podemos imaginar. El Señor está siempre para darnos lo que le pedimos, si es bueno para nuestra vida, obviamente, y si es su tiempo. Entonces, entendamos que dice acá, ¿verdad?, que aunque padezca muchos males el justo, de todo el Señor lo librará. Ese es nuestro Dios, el que nos libra de los males. Para eso nosotros tenemos que reconocer nuestros errores, arrepentirnos y volver a Dios, dispuestos a dejarnos moldear por Él. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad y los que odian al justo tendrán su merecido. El Señor libra el alma de sus siervos. No pagará a aquel que en Él se ampara. Por eso tenemos que volver a Dios y entender que ese es el camino. Con amor. Entendiendo que su amor es mucho más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Él nos puede transformar? Sí. ¿Qué hay imposible para Dios? Pero tenemos que dejarnos transformar. ¿Cómo nos dejamos? Obedeciendo, haciendo lo que Él nos pide. Bueno, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la familia, por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, mi Dios, que cada palabra que hemos escuchado quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Llénanos, Señor, de tu presencia, de tu paz, de tu amor y de esa fuerza que viene de ti para poder poner en práctica todo aquello que tú nos pides. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias, bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que obremos siempre como verdaderos hijos tuyos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.